Ahí está. El Salmo capítulo 23, Salmo capítulo 32. Salmo capítulo 32. Vamos a leer el Salmo capítulo 32. Dice así: bienaventurados, o dichosos en otras versiones. Dichoso aquel a quien es perdonada su transgresión y cubierto su pecado. El versículo 2 dice: dichoso, o también puede ser traducirse como bienaventurado, puede traducirse como feliz, el hombre a quien el Señor no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Y continúa un versículo, este salmo, digamos que es bastante un poco conocido, ¿no? Continúa diciendo: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi verdor se volvió en sequedad de verano. Entonces te declaré mi pecado y no encubrí mi culpa. Dije: confesaré mis rebeliones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo hombre piadoso mientras pueda hallarte, y aunque las muchas aguas se desborden, no llegarán a él. Un precioso salmo muy profundo, ¿sí? En donde habla acá el salmista, el rey David, habla de la experiencia del perdón de Dios. El perdón de Dios, la justificación por la fe. Cuando hablamos de justificación hablamos de perdón, ¿sí? Haber experimentado el perdón. Entonces vamos ahora a retomar en el Salmo, ¿sí? Volvemos ya ahora a desmenuzarlo. Entonces dice: dichoso aquel, versículo 1 nuevamente, a quien es perdonada su transgresión. Es decir, bienaventurado aquel a quien es perdonado su pecado. ¿Sí? ¿Cuán completo es el perdón de Dios? El perdón de Dios es total, es completo, ¿sí? No es como el perdón nuestro. El perdón de Dios es totalmente absoluto, ¿sí? Entonces, sin perder el Salmo 23, vamos a ir a otro pasaje, en Isaías 43, 25, no perdamos el Salmo 32, perdón. El Salmo 32 y ahora Isaías 43, 25, vamos a ver cómo es el perdón de Dios. Nosotros que hemos transgredido la ley, que somos pecadores, dice que no hay uno quien no haya pecado, no hay justo ni aun uno. Salmo 43, 25, dice así: yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El Señor dice que por amor a Él mismo no se va a acordar. Y Él es el que borra nuestras rebeliones, nuestros pecados, ¿sí? Entonces volvemos al Salmo 23. Entonces, el perdón divino no es como el perdón humano. Por ahí yo siempre pongo de ejemplo a cómo es el perdón humano. El perdón humano es semejante a la pareja, en donde el muchacho o la chica, digamos, cometen una falta, y son faltas graves. Entonces vamos a ponerle que el muchacho haya cometido la falta. Entonces la chica él le dice: perdóname, ¿sí? Y ella le dice: bueno, sí, te perdono, ¿sí? Pero pasa un año, 2 años, 20 años, y ella le recuerda: no, pero vos has hecho esto y esto y esto en tal fecha. Ese es el perdón humano.
El Señor no. El Señor dice que Él borra nuestras rebeliones y no se acuerda más de nuestro pecado. ¿Sí? ¿Y qué pasa con aquel que es perdonado su pecado? Es bienaventurado, es dichoso. Y acá hay que tener una seguridad. ¿Sí? Entonces dice, dichoso aquel a quien es perdonada su transgresión, y acá vamos a una parte importante. Y cubierto su pecado. Salmo 32. Cuando dice cubierto su pecado, está refiriéndose a una parte muy profunda, porque ellos entendían estas palabras. Nosotros la leemos y la tomamos como palabras que son así nomás, cubierto su pecado. Ah, no, sí, el Señor cubre nuestro pecado. Pero ellos entendían, cuando hablaba de cubierto su pecado, era la acción del sumo sacerdote, ¿sí?, en el día de expiación, en donde tomaba la sangre de la víctima, del animal, el macho cabrío, y se presentaba ante la presencia de Dios, la Shekinah, y ahí estaba el arca del pacto, ¿sí? El arca del pacto, que tenía los querubines, ¿sí?, representación del trono de Dios, estaba guardada la ley de Dios, ¿sí?, representaba el gobierno de Dios, y esa ley exigía la muerte del pecador. Entonces, cuando el sacerdote se presentaba a representar al pueblo, él venía con la sangre y asperjaba en esa tapa que se llamaba propiciatorio o se llamaba cubierta. Y ahí vamos conectando. Cubierta, ¿sí? En otros pasajes también utilizan la palabra propicio. Entonces, cuando el salmista está diciendo aquí, cubierto su pecado, se está haciendo referencia a la intercesión del sacerdote que llevaba esa sangre, ¿sí?, que era derramada por nosotros y cubría el pecado, es decir, pagaba el pecado. Acá hay una triple pregunta. Esta sangre es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, que cubre y paga nuestro pecado. Y acá va una triple pregunta. Vamos a suponer que somos nuevos. Por ahí a lo mejor capaz que ya estamos seguros, pero vamos a suponer que somos nuevos, ¿sí? ¿El Señor ha cubierto tu pecado? ¿Estás seguro de que el Señor ha cubierto tu pecado? Respóndase en sus mentes. Para que el Señor cubra nuestro pecado, tu pecado, tienes que aceptar la sangre del Señor Jesucristo. Porque el Señor no fuerza a nadie, ¿sí? El Señor no fuerza a nadie. Entonces, para tener esta experiencia del salmista David, nosotros tenemos que hacer una meditación, razonar. Para que se cubra mi pecado hay una sangre, y esa sangre es la sangre de Cristo. Ya se ha cubierto mi pecado, supongamos que no se haya cubierto mi pecado. Tengo que el pecado se cubre con la sangre. ¿Has aceptado la sangre de Cristo? ¿Sí o no? Y la tercera pregunta, en realidad estas preguntas eran para el final, pero la hacemos ahora nomás. ¿Quieres que el Señor cubra tu pecado? ¿Quisieras que el Señor cubra tu pecado? Supongamos que somos nuevos, ¿sí?, que nunca nadie nos ha hecho esta pregunta, ¿sí? Yo sí quiero que el Señor me cubra mi pecado. Solamente con la sangre del Señor Jesucristo puede ser cubierto mi pecado. Puede el Señor borrar mi pecado, borrar mi maldad. ¿Cuál es la respuesta de ustedes en esta noche? Aunque algunos con experiencia, otros sin experiencia, el Señor va a tomar nota de su sinceridad. Sí, yo quiero que el Señor cubra
mi pecado. Entonces, esta noche, ustedes tienen que salir contentos, contentos porque tenemos la misma experiencia del salmista David. El Señor esta noche, por medio de su mensaje, ha cubierto mi pecado. Entonces yo tengo que estar seguro. Y al estar seguro de que el Señor ha cubierto mi pecado y borra mis maldades, entonces yo soy feliz y dichoso. ¿Sí? Bien. Dice el versículo 2, sigue, continúa, damos el Salmo 32. Dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. Y acá, digamos, ¿por qué no culpa de pecado? ¿Porque no ha pecado nunca? No. Porque ha pecado, pero ha confiado en el sacrificio, en el derramamiento de la sangre del Señor. Entonces, ya el Señor no tiene nada que acusarle a esa persona, ¿sí? No le puede acusar, no lo culpa de pecado ya, porque él, su pecado, lo ha dejado en las manos del Salvador. Dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Esto decía el salmista David. Ahora vamos a otra parte, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, mi verdor se volvió en sequedad de verano. Nosotros conocemos la historia del rey David y hasta dónde puede el ser humano llegar cuando está alejado de Dios. Nosotros conocemos la caída de él, que cometió adulterio, conocemos que no tan solo cometió adulterio, sino que también mandó a matar, ¿sí? Porque esa sería, digamos, ante la vista de Dios, mandó a matar a un general, digamos, de su ejército. ¿Cómo? Esposo de la mujer, claro, que mandó a matar, digamos, todo, digamos, bien tramado, para que nadie se entere, aparezca, como decía del padrino, que parezca un accidente, ¿sí? Pero ante la vista del Señor, no. Ante la vista del Señor no hay ningún accidente, Él está viendo todo, ¿sí? Entonces, cuando él cayó, su arrepentimiento no fue inmediato. No es que, digamos, él ha cometido el pecado, ha venido el profeta Natán, lo ha amonestado y él ya y nomás se ha arrepentido. No, ha pasado un tiempo, ha pasado un proceso. Y en ese proceso él tenía el sufrimiento. Yo me he callado, dice, y se me empezó a envejecer mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de noche y de día, dice, se agravó sobre mí tu mano, el Espíritu Santo estaba trabajando en la mente de ese siervo, de ese hijo de Dios que había caído. Y el versículo 5 dice, entonces, ahí viene la salida, entonces te declaré mi pecado y no encubrí mi culpa. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay un camino que es el camino que nos propone el Señor, ¿sí? Que es un camino que a lo mejor capaz que nos parezca y tengamos miedo de vergüenza. ¿Qué van a decir? Me van a tachar de acá, me van a tachar de allá, el prestigio, ¿cómo? Nombre de renombre, no puede caer así, vergüenza, pero no. Y eso nos lleva, digamos, a hacer una vida de hipocresía, una vida doble, ¿sí? Una vida hipócrita. Pero acá el salmista, él encuentra la salida y la paz. Dice, yo voy a confesaré mi pecado. Dice. Y entonces él obtiene, ahí se completa el perdón. La confesión
no es un mérito del hombre, sino viene, digamos, todo viene por el Espíritu Santo, del arrepentimiento, la fe, inclusive el acto de confesar. Solamente una persona que ha sido guiada y tocada por el Espíritu Santo puede reconocer que se ha equivocado. El que no va a reconocer nunca. Y ahí está lo que es la soberbia y ahí está lo que es la humildad. El humilde no es el que sabe mucho, ¿sí? Perdón, el soberbio no es el que... No, sí, estoy bien lo que estoy diciendo. El humilde no es el que sabe mucho. Ahí dice, este es soberbio. ¿Y por qué? Porque tiene mucho conocimiento. ¿Así? Pero reconoce que es pecador, sí. Entonces no es soberbio, es humilde. El humilde reconoce su pecado. El soberbio no. A lo mejor capaz que no tengamos conocimiento y somos soberbios. ¿Sí? Entonces, la confesión, decía un viejo maestro de nuestra iglesia, es el acto de traspasar mis pecados al Cordero. Eso es lo que es la confesión. ¿Hay algún mérito? No, es un deber. ¿Sí? Entonces, yo confieso mi pecado, reconozco y traspaso mi pecado hacia el Cordero, que es la víctima que derrama la sangre. Es muy importante el dejarse guiar por el Espíritu. Entonces vamos a leer dos versículos en Proverbios 28:9, que son versículos básicos, ¿sí? Pero toda la palabra, digamos, es necesaria para asentar la luz del Señor. Proverbios 28:9, ¿qué es lo que nos dice? ¿Querés leerla, Caro? ¿Querés leer? Proverbios 28:9. Muy bien. Entonces nosotros hablamos de oración, hablamos de pecado, hablamos de confesión, y cuando nosotros digamos, no queremos confesar es porque no queremos abandonar el pecado, o porque tenemos vergüenza, o por muchas razones. ¿Sí? Pero el Señor dice que el que aparta su oído para no escuchar la ley, su oración es abominable. Si el Señor no nos escucha, no hay forma, digamos, que nos escuche, que nosotros pretendamos algo, el Señor no nos va a escuchar. Ahora, ¿qué dice el versículo 13 de 28, capítulo 28 de Proverbios? 13. El que Sí. encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no va a prosperar, no hay forma que prospere. Pero el que confiesa, ¿sí? Y como dice, y se aparta, apártese de iniquidad, dice el libro de Timoteo, el apóstol Pablo, está en 2 Timoteo 2:19, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Entonces, así el Señor va a escuchar nuestras oraciones. Por eso, el versículo 6 dice, el capítulo 32, ¿no? Volvemos al Salmo. Por esto orará a ti todo hombre piadoso mientras pueda hallarte. Nosotros vamos a orar y el Señor nos va a contestar. Y aunque las muchas aguas se desborden, no llegarán a ti. Promesa. Versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de angustia, con cantos de liberación me rodearás. Versículo 8. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. El Señor va a guiar nuestros pasos. Te guiaré, dice, te guiaré, te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar. El versículo 9 dice algo un poquito, digamos, chistoso, ¿no? Porque dice, no seas sin entendimiento. No hay que ser sin entendimiento. ¿Como quién? Como el caballo o el mulo, que hay que sujetar con rienda y freno para que no se acerquen a ti. ¿Qué hace el caballo? El caballo pecha y está, digamos, con la visera, creo,
pecha y no escucha, y la única forma de que se pare es que lo agarren y lo tiroñen, digamos, como un animal que no entiende. Entonces miren la comparación, digamos, que está haciendo el Señor. Dice, no sean sin entendimiento, no sean como el caballo, como el mulo. Versículo 10, muchos dolores sufre el impío, pero el constante amor del Señor rodea al que confía en Él. Alegraos en el Señor y gozaos justos. Cantad todos vosotros los rectos del corazón. Y así, digamos, finaliza el Salmo, capítulo 32, es hermosísimo. Y la parte central, vuelvo a reiterar, es la dicha del perdón. ¿Cómo obtener el perdón? Solamente por la sangre de Jesús. Triple pregunta. ¿Ya se ha cubierto tu pecado? Ya se ha cubierto el pecado. ¿Cuándo ha sido cubierto? En la cruz. El Señor ya ha pagado todos los pecados. ¿Sí? ¿Has aceptado la sangre que cubre ese pecado? Yo sí. Yo estoy seguro que sí. Y yo también estoy seguro que ustedes sí aceptan esa sangre, porque hay que aceptarla. ¿Sí? Es lo único que necesitamos para salvarnos. Creer en el Señor y aceptar la sangre derramada por nosotros. Dios les bendiga, hermanos, para que este Evangelio vayamos y prediquemos a los que no conocen estas grandes verdades. Son buenas nuevas. Tenemos que ir y predicar a los que no conocen. Yo quiero que mi familia, que mis hijos, que mis amigos, también les sea cubierto su pecado con la sangre del Señor Jesucristo. Y yo sé que ustedes también lo quieren. Amén.